Cordial saludo, tutor y compañeros. En este momento vengo a hablar del tema biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Mónica Astrid Barón Piedrahita, pertenezco al grupo 15100942 y es presentado a la tutora Edith Alejandra Carreño de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En nuestra tabla de contenido vemos que vamos a tratar del tema biomoléculas orgánicas, que está compuesto por carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Biomoléculas orgánicas son sintetizadas principalmente por los seres vivos y tienen una estructura con base de carbono. Están constituidas principalmente por los elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre. También se encuentran moléculas con algunos metales de transición como el hierro, cobalto y níquel. Se llaman oligoelementos y se encuentran en cantidades muy pequeñas. Sin embargo, la ausencia alguna puede causar la muerte. Los carbohidratos son moléculas biológicamente abundantes, conocidas con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en las siguientes formas: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos o azúcares simples. La característica más común de todos los monosacáridos es que constituyen o poseen una hebra principalmente de carbonos unidos entre sí, y estos a su vez unidos a átomos de hidrógeno y oxígeno de diversas formas. La cantidad de carbono que puede tener dicha hebra oscila entre 3 y 6 carbonos. También existen monosacáridos con más de 6 carbonos, pero todos ellos son inestables y poco comunes. Oligosacáridos. Los oligosacáridos son moléculas constituidas por la unión de 2 a 9 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados. El enlace glicósido es un enlace covalente que se establece entre grupos de alcohol de 2 monosacáridos, con desprendimiento de una molécula de agua, generalmente unidos a proteínas y lípidos. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes son monosacáridos, los cuales se unen repetitivamente mediante enlaces glucósidos. Estos compuestos llegan a tener un peso molecular muy elevado, que dependen del número de residuos o unidades de monosacáridos que participan en su estructura. Este número es casi siempre indeterminado, variable dentro de unos márgenes, a diferencia de lo que ocurre con biopolímeros informativos como es el ADN o los polipéptidos de las proteínas, que tienen en su cadena un número fijo de piezas, además de una secuencia específica. Lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentaje mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo de sustancias muy heterogéneas que solo tienen en común estas dos características. Son insolubles en el agua y son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno. Funciones de los lípidos. La primera, la reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce el 9,4 de kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías. Estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia, o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Biocatalizador. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Transportadora.
El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. En estas imágenes podemos ver los ejemplos de lípidos. El carbono está señalado de color negro, el oxígeno en color rojo y el hidrógeno en blanco. En la primera imagen vemos el ácido graso, en la segunda vemos el acilglicéridos y en la tercera vemos el lípido del colesterol. Lípidos simples. Están formadas por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. Según el número de ácidos grasos, se distinguen tres tipos de estos lípidos. Están los monoglicéridos, los diglicéridos y los triglicéridos. Lípidos compuestos. Contienen elementos de fósforo y nitrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen fosfato asociados a un lípido. El grupo de fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula hidrofólica y las cadenas de ácido graso se convierten en las colas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos, al contacto con el agua, se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las colas se esconden en medio. Son componentes de la membrana celular. Lípidos exterioides. Son lípidos que se derivan del ciclopentano, denominado gónada. La estructura la forman 4 anillos de carbono, A, B, C y D. Los esteroides se diferencian entre sí por el número y localización de sus sustituyentes. Ácidos nucleicos. Las células son las unidades funcionales de cualquier organismo vivo. Las instrucciones necesarias para dirigir sus actividades están contenidas en los cromosomas, que en el caso de las eucariotas se localizan en el núcleo celular y son conocidas en su conjunto como información genética. En este momento vamos a ver la composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por estos tres componentes: la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brindan características ácidas. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmidos. El ARN interviene en las transferencias de la información contenida en el ADN hacia los compartimentos celulares. Se encuentran en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de las células eucariotas. ARN o ácido ribonucleico. Este ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Se encuentra presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. El ARN se puede definir como la molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos formados por ribosomas, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina,
citosina y uracilo. El ARN celular es lineal y monocatenario de una sola cadena, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. En algunos de los organismos celulares desempeñan diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de las proteínas. El ADN no puede actuar solo y se vale del ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas, producción de las proteínas que necesita la célula para las actividades y su desarrollo. Varios tipos de ARN regulan la expresión génica, mientras que otros tienen actividad catalítica. El ARN es pues mucho más versátil que el ADN. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de las proteínas. Las proteínas desempeñan una función fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como en grasas o hidratos de carbono. También lo son la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como son los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido y base y la presión osmótica del plasma. Función de las proteínas. Otras funciones más específicas, por ejemplo, de los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúan como defensa natural frente a posibles infecciones o agentes externos. El colágeno, cuya función de resistencia lo hace imprescindible en los tejidos de sostén, o la miosina y la actinina, dos proteínas musculares que hacen posible el movimiento, entre muchas otras. Propiedades de las proteínas. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. La primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que se estén almacenadas o en el que se desarrollan su función, de manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen también algunas otras propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. Es el caso de la especificidad. Su estructura hace que cada proteína desempeñe una función específica y concreta diferente a las demás, y de la función que puedan tener otras moléculas. La amortiguación del pH pueden comportarse como ácidos o como básicos, en función de si pierden o ganan electrones, y hacen que el pH de un tejido compuesto del organismo se mantenga a niveles adecuados, o la capacidad electrolítica que les permite trasladarse de los polos positivos a los negativos y viceversa. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición física. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en el agua, como la queratina, el colágeno y la fibrina. Globulares, de forma esférica y compacta y solubles en el agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos.
así como ciertas hormonas, y mixtas como una parte fibrilar y otra parte globular. Dependiendo de la composición química que posean, existen proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Gracias.